María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. El académico Francisco Pablos es novelista, ensayista y crítico de arte. Ha publicado más de 100 monografías sobre artistas gallegos. Ha escrito más de 1000 artículos sobre nuestros creadores y ha glosado muchos trabajos tanto en radio, prensa como en televisión. Experto en el arte de los siglos XIX y XX y experto en la obra que hoy nos ocupa, Arturo Souto, el gran renovador de la plástica gallega, uno de nuestros artistas más significativos y que es motivo de exposición en la compostelana Galería José Lorenzo y de un monográfico en la revista Galegos. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos desde Vigo. Al contrario, gracias por invitarme. Francisco Pablos, eres licenciado en la abogacía y licenciado en periodismo. ¿Y cómo acabas en el mundo del arte? Bueno, vamos a ver, es una afición desde niño. Yo quería ser pintor. Yo me sentía Velázquez cuando era niño. Y un profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca, hacíamos un pequeño periódico mural y pedía trabajos a los chicos. Y un día me dijo, mira hijo, dibujas con habilidad, pero te pasa lo que a mí, artista no. Sin embargo, qué bien escribes. Si te gusta tanto el arte, ¿por qué no orientas tu vida de escribir por el arte? Y aquel modesto profesor fue el que tuvo la culpa. Sí, yo tendría 12 añitos en aquel momento, me orientó. Caramba, y si la ha orientado, ¿eh? Como recuerdo perfectamente que había clases de Historia del Arte los sábados, y daba las clases el catedrático de Historia del Arte de Salamanca. Y me acuerdo que nos empezó hablando del arte griego, y oí la palabra dórico. Dije, algún día yo veré el Partenón. Yo lo he visto varias veces. Y de tantos lugares que has visitado, de no vivir en Galicia, nacido en Salamanca, ¿dónde te establecerías? Bueno, me gustaría en Florencia, pero no en la ciudad misma, sino cruzando el Arno, en la parte de arriba, para ver los atardeceres con los tejados rojos del Duomo, por ejemplo. Y quizá también, ¿por qué no?, en un lugar de España que es pequeñito, precioso, es una especie de entrante en el mar, al ladito mismo de un pueblo de la provincia de Granada, que se llama Salobreña. Te vemos muy romántico. ¿Qué se te ha perdido estudiando tanto cementerio? Pues no se me ha perdido nada, al contrario, se me ha enriquecido la pasión. Siempre recordaré una lápida que hay en Salamanca, y no precisamente en un cementerio, sino en una plaza pequeña, secundaria, la Plaza de los Esmeros, que dice, los que dan consejos ciertos a los vivos son los muertos. Si reflexionas en un cementerio, aprendes a vivir con dignidad. ¿Un museo en el que perderte? Pues muchos en el mundo, pero quizá, el museo más encantador que yo conozco es la Galería Nacional de Washington. ¿Se puede ser feliz hoy con tanto conflicto a nuestro alrededor? Difícilmente, pero hay que hacer de tripas corazón. ¿Y qué has dirigido subastas destinadas a los países más necesitados? ¿Cómo terminarías con el hambre en el mundo? Pues sencillamente con menos armamento, con menos guerras, con menos ambiciones, con menos supermillonarios, con menos esas tonterías. Hay para todos, si quisiéramos repartirlos. Si quisiéramos repartirlo, habría para todos. Si al final nos sobra un poco de todo. Es decir, ¿para qué más de lo que necesitas? Solamente con lo que necesitas. Y a veces yo creo que es más feliz el pobre hombre de la India, por ejemplo, de Nueva Delhi o de Bangladesh, que le dan un pequeño bocadillo, que no el gran banquete, no sé dónde. De hecho, a esos países ya les llaman la ruta de la felicidad. Sí. Un buen refrán. Pues el que he dicho antes, los que dan consejos ciertos a los vivos son los muertos. ¿Y un plato y comida preferidos? Para mí, preferido, las sopas de ajo, típicamente castellanas. Además, barato. Típicamente castellana. Y si es posible, unos huevos fritos con chorizo, pero no en ese restaurante de Madrid que los pone muy pringosos. Ese que todo el mundo va, que va el rey, que va no sé quién. No tengo Lucio, Casa Lucio. Yo no lo he dicho. No tengo ningún interés, además, en sentarme junto a. Bueno. No me parece mejor. Lo que quiero es una persona de confianza, si es posible, una mujer discreta y atractiva. Bueno, muchísimas gracias. Si te parece,
Empezamos con la exposición que nos ocupa. Francisco Pablos es un especialista en arte del siglo XIX y XX y es un experto en la obra que hoy nos ocupa, Arturo Souto, este pontevedrés, quizá el más cosmopolita de los renovadores del arte gallego. Pues probablemente sí, naturalmente no es el único, porque también se movió mucho por el mundo Seoane, por ejemplo, pero su talante personal había que conocerlo. Tenía un aire curioso, con una calvicie prematura, 4 pelos detrás de la cabeza con un poquito largos, un bigote muy fino, con un aspecto de conde italiano venido a menos, un poco de película de Visconti, con un dandismo natural extraordinario y una elegancia que no le hacía perder, sin embargo, ese toque como no sé, garcilasiano, con un poquito de dolorido sentir que no podíais quitarle. En el fondo era un nostálgico. ¿Cuándo tuviste oportunidad de...? Pues meses antes de morir, concretamente cuando hizo su última exposición en Vigo. Hizo una exposición preciosa en la que confiaba en sus amigos gallegos. Parece ser, según sus palabras, que no solamente no le compraron los cuadros, sino que ni siquiera la acompañaron. Me llamó un día y en un tono un poco intemperante me dijo: mire usted, la única satisfacción que me llevo de Vigo es la página que usted me dedicó en el periódico. ¿Cómo sabe usted tanto de mí si usted no es gallego? Usted es un artista universal, lo lógico es que se sepa de él. ¿Y a usted le gusta mi pintura? Hombre, me encanta, está claro que lo digo en él. Pues elija bien. Además me ha dicho que no tiene usted dinero. Digo, ni una perra. Estaba en aquel momento más vacío que ahora. Dice, pues elija bien el cuadro que quiera, tenía toda la exposición en la sala, porque mañana, cuando llegue al Alto de la Encarnación, que es la salida de Vigo para Pontevedra, haré como Santa Teresa al salir de Ávila, sacudiré los zapatos porque de Vigo no quiero ni el polvo. Y me regaló un preciosísimo cuadro, una bacanal italiana. Bueno, después de terminada la guerra, cuando el franquismo gana puestos, ahí digamos que decae su obra. Bueno, vamos a ver, evidentemente el salto, al principio con las tremendas dificultades, hasta llegar a México. En aquel momento, en México había un montón de pintores notables, es decir, no olvidemos el grupo de muralistas que son, claro, todo el mundo conoce a Siqueiros, a Rivera, a 3 pintores, a Orozco, hay muchos más, hay O'Higgins, hay un montón de ellos, y llegaba allí, había un Rufino Tamayo, que era un pintorazo de la categoría, y situarse allí, al principio lo que tuvo que hacer para ganarse la vida fue hacer retratos de esos que llamaba, lo que llamaba Buñuel, que fue su amigo, por cierto, en México, cine comestible. Él hacía pintura comestible. El número de retratos malos, de señoritas cursis, que ha hecho en México es notabilísimo. Entonces, bueno, nos hemos saltado un montón de etapas. Yo no sé si empezar por el principio. Empezamos por su camino hacia Madrid y después a Sevilla. ¿Qué supone su estancia en Madrid? La estancia en Madrid es la estancia de otro tipo de formación. Porque él había empezado a aprender a pintar con su padre, que era un dignísimo pintor, a pesar de ser era magistrado, concretamente fue presidente de la Audiencia de Sevilla. Por esa razón vivieron en 20 ciudades. Estuvieron en Zaragoza, en Lugo, en Coruña, en un montón de sitios. Pero su padre no quería que él fuese pintor. No, de ninguna manera. Él hizo la carrera de aparejador. Curiosamente, de titulación, digamos, universitaria, era aparejador. Pero él tenía una vocación artística clarísima y lo abandonó todo. Entonces, San Fernando supuso la otra manera de la formación. Lo que su padre le enseñó el oficio, mezclar los colores, preparar la tela, un poco la artesanía. Y en San Fernando abrió los ojos un poco a otro mundo. Y naturalmente la primera marcha a París. El pintor no aprende tanto en las academias. La academia no te hace pintor. De hecho, la vida, los burdeles, como la temática está por todas partes. Él llega a París y lógicamente conoce mucho más la vida, digamos, negra que la blanca. No tenía un duro tampoco, vivía alegremente, llegó a hacer porcelanas pintaditas y cositas con mosaicos y azulejos para ganarse la vida, y efectivamente, pero con qué ternura, con qué encanto, con qué belleza ve esos mundos de las casas de prostitución. Yo creo que él decía, como decía Cervantes, a las putas las quería. Siempre con un eclecticismo de estilos. Precioso, pero siempre con un toque, es decir, donde quiera que estuviera, sus tipos siempre tienen algo de gallegos. Sí. ¿En qué se ve los rasgos de lo gallego, aparte en algún rostro? No solamente en los gestos, pues no sé, por ejemplo, los atuendos. Normalmente sus mujeres siempre tienen el pañolón de la aldeana gallega. Su luz, por ejemplo, los paisajes de París, inventados, porque los hacía sobre cromos. No los hacía, la mayoría de sus pintores. A pesar de que le gustaba pintar al natural. Pero normalmente pintaba de cromos y los hacía después. Bueno, pues no, siempre hay esa luz especial, acuosa. No siendo un tremendo colorista, al mismo tiempo, siempre tiene ese toque, esa luz muy característica de Galicia, esa luz evasiva, rápida, que cambia, esa fugacidad un poco de la iluminación del ambiente. Él no dejó nunca de ser gallego.
aunque se absorbiese todos los ismos. Opino ahora, por ejemplo, cuando está en Roma, con De Chirico, la influencia de Chirico, de él tenía Carrà, una capacidad de absorción tan tremenda que todo lo que veía lo hacía suyo, pero cuidado, hacía como las vacas gallegas. Comía muy deprisa, pero luego rumiaba lentamente en el segundo estómago y deglutía y asimilaba. ¿El Republicano quizá es el periodo más fructífero de su carrera? Para mi gusto, el más bello. Concretamente los años de correrías por España, de la época de la República, cuando hace las famosas plazas de toros, las corridas taurinas de pueblo, hay un par de ejemplares en Vigo, uno lo tiene ahora la colección de Nova Caixa Galicia y otro un coleccionista particular, que no son buenos, son sencillamente prodigiosos. Es todo lo que tenía, todo el trama de Solana, por ejemplo, pero sin esa tosquedad, y todo lo que tenía cualquier buen pintor impresionista. Él juntó, reunió, sintetizó 4 o 5 cosas, hizo de todo hacía suyo. Es cuando hacía la estampa japonesa. Dejaba de ser japonesa para ser Souto. Y cogía un tema expresionista y lo hacía suyo. Es decir, la capacidad de transformar aquello que decía don Eugenio Dors. Decía siempre, hijos míos, cuando imitéis, no iráis, asesinad. Y él asesinaba a todo el mundo. La guerra civil supone un posicionamiento en su obra y en su estilo a favor de la causa republicana. ¿Cómo se traduce a nivel plástico? Radicalmente, de una manera además militante y beligerante totalmente. Él se va a Valencia después de Madrid, es fiel al gobierno de la República hasta el último momento y se transforma en carteles, en dibujos de propaganda tan dignos y tan bellos, muchos de ellos, como por ejemplo la serie famosa de Castelao, de La última lección del maestro, etcétera, estas piezas prodigiosas de Castelao. Solo que, claro, tenía mucho más talento plástico que Castelao. Y, lógicamente, en él, el cartel o la estampa un poco al servicio de una causa, absolutamente, digamos, de conveniencia, lo transforma en arte. Y o sea que deja de ser lo efímero, lo circunstancial, lo momentáneo, para ser trascendente. O sea que la etapa mexicana no la consideras... No, vamos a ver, la etapa mexicana, al principio, él tarda en adaptarse. Y después, cuando, digamos, participa del indigenismo, hace un indigenismo un poco folclórico, es decir, un poco de estampa fácil, de cartelón de turismo. Y a medida que va entrando en el ambiente, va abandonando un poco la negra guachindanga con el pañuelote y el cantarito, un poco eso, lo que en España hacía por aquellos años el olvidado y divertido pintor Paco Rivera, autor del famoso cartelón, que los que ya tenemos algunos años hemos visto, que estaba Franco levantando la mano y ha terminado la guerra con el parte, se veía pasar a los falangistas, todos fortotes, atléticos, y a los pobres republicanos, cojos, mancos y tropezones. Eso lo hacía Paco, pues un poco, eso es el folclore de él, y eso lo abandona inmediatamente cuando se sienta y hace una pintura de primera clase. Hay un cuadro de él que está en México, que es un conjunto de los grandes poetas españoles del exilio. Está Rejano, están todos los grandes poetas, está Domenchina. Es un cuadro sobrecogedor, y fueron posando de uno en uno. Concretamente su hijo, Arturo Souto Alabarce, que se llamaba, hizo un libro, coordinó un tomazo así de gordo, El exilio en México, donde está pintando a Rejano y ya están pintados todos los demás. De manera que va componiendo a su manera. Ese es un cuadro tan digno y tan bueno, quizá a lo mejor incluso con más viveza que la famosa tertulia de Pombo de Ramón de la Serna, que afortunadamente está en el Reina Sofía. Es increíble cómo resuelve todo el universo femenino. Por ahí desfilan la bella Otero, todas las prostitutas, los burdeles, mujeres desnudas en el baño, en la toilette. Qué variado y qué rico, las mujeres mariposa, pienso. Es que hay una cosa en él latente siempre, que era la erotomanía. Él era un devorador, por lo menos visual, de mujeres. Pensemos, por ejemplo, que se casa antes de cumplir el servicio militar. Es decir, que había un afán de poseer lo femenino muy de cerca, y es su tema eterno. Además, sus dibujos de desnudos, concretamente la colección Caixa Nova, bueno, hoy Nova Caixa Galicia y Grandes Expresos Europeos, porque tiene un nombre tan largo que nadie se acuerda. Sí. Compraron hace un tiempo, no sé a quién, algún galerista, una treintena de dibujos, concretamente sobre papel ocre, dibujos al carbón con toques leves, levísimos de rojo, de desnudos femeninos, de estos, empezando en la academia o inventados. Es increíble la vitalidad, la vida que tienen esos dibujos. Todos son desnudos femeninos. Jamás, yo no conozco un desnudo masculino de él. Se entiende como academia. No lo hizo nunca o lo rompió. Y eso que siempre se ha dicho, que la perfección en los desnudos proviene más del cuerpo masculino que del femenino. Salvo que los pinte Giorgione, claro, los pinte Tiziano. Es decir, sí, porque teóricamente. Lo que pasa que es que atreverse con un desnudo que sea, es decir, la Venus del espejo de Velázquez o la de Giorgione, hace falta ser mucho pintor para hacerla. Sin embargo, claro, la masculinidad, es decir, el músculo, etcétera, es más fácil.
sencillamente más fácil. Otra cosa es que, no sé si le guste, ¿hay algún desnudo femenino bueno de Miguel Ángel? No. Sin embargo, masculinos los hay prodigiosos. Pero en él, en nuestro Souto, era un tema constante. Pues ya ven cómo vive la obra de Arturo Souto. También la revista Galegos le dedica un monográfico a este artista universal. Vamos a escuchar al director de Ézaro Edicións, Alejandro Dieguez. Na revista Galegos dedicamos un caderno en cada número a un creador artístico. Neste caso, o Arturo Souto é o centro de nosa atención, cas colaboracións de Xosé Antón Castro, Marisa Sobrino, Antón Patiño e Pilar Corredoira. Cada caderno ten normalmente de extensión perto das 40 páxinas. Trata, nos últimos números estamos intentando facer un percorrido por os chamados renovadores galegos. A revista é de carácter trimestral, xa temos dedicados números empezamos o número 1 con Laxeiro, falamos de Lugrís, falamos de Lamazares, falamos dun par de arquitectos, de César Portela, de Manolo Direino, Manolo Gallego Jorreto, e logo con Seoane, celebrando o centenario de Seoane, empezamos a facer un percorrido, como decía, por os renovadores galegos. Así temos falado de Leopoldo Nóvoa, de Maside, de Colmeiro, de Maruja Mallo e agora de Arturo Souto, con colaboracións sempre significativas como as xa citadas de Castro, Patiño, Fátima Otero, Marisa Sobrino, Pilar Corredoira, os máis coñecidos críticos do arte da creación plástica en Galicia. A nosa intención é seguir por este camiño. Nos próximos números imos dedicar os cadernos a Manuel Torres e a Fernández Mazas. ¿Qué te parece el comentario? Y ha sido bonito que la revista se presentase pues, en una galería de arte. Es más, me parece que tiene un mérito extraordinario el hacer una revista de tanta calidad física, porque lógicamente el arte, si está bien reproducido, apetece, si está mal, casi lo despreciamos. Y me parece un esfuerzo excepcional que vale la pena que lo apoyemos todos, porque si no, ¿dónde hay otra publicación equivalente? Aunque tenga también otras partes, digamos, más sociales o más comerciales, lo que queramos. Naturalmente, imprimir esa revista, el ejemplar, vale tipográficamente una cierta cantidad de dinero no despreciable y tiene que apoyarse, como es lógico, en publicidad. Es que más que revista parece un libro. Claro, apoyar el arte de esa manera en cada número me parece una cosa excepcional, y el número concretamente último, que es el que he visto con más atención, el dedicado a Souto, es dignísimo, no digno, dignísimo. Sí. Como no hay en este momento en España que yo conozca una revista equiparable, ni siquiera otra que es muy conocida. Conocer el arte, por ejemplo, no llega. Está mucho mejor físicamente. Y bueno, claro, monográficamente es posible que a lo mejor en Andalucía un pintor gallego determinado no interese demasiado. Como nosotros a lo mejor no nos preocupa determinado pintor, no sé, almeriense o de Gerona. Pero evidentemente para Galicia valía la pena que esa revista esté como permanentemente en la biblioteca o hemeroteca de colegios, en la Facultad de Bellas Artes, que lo conozca la gente. A mí me gustan además los colaboradores, porque son muy variados, claro. Son de diferentes ámbitos, entonces dan pluralidad de opiniones. Es que eso es lo bueno, que nadie lo sabe todo él solo. Bueno, hablando de publicaciones bonitas y buenas y bien ilustradas y con un texto magnífico. La pintura en Galicia de Francisco Pablos. ¿Cómo se resumen 4 siglos de historia de la pintura desde el siglo XVII? Pues de una manera muy tonta, como escribía. Yo conocía quizá el periodista más brillante que he conocido en mi vida, del que hay un premio hoy muy conocido, que era Cuco Cerecedo, el famoso vigués. Este individuo normalmente escribía el trabajo, el reportaje larguísimo, todo lo que había que decir. Después se encerraba y lo reducía un poco, lo dejaba reposar y seguía reduciéndolo. Ese libro tuvo al principio, no sé, 300 folios más. Y entonces, como me dieron una medida, no podía pasarme de tanto, a base de, digamos, anular todo lo superfluo. Si uno tiene voluntad y ganas, es capaz de decir todo lo que puede decir de un artista en menos espacio. Otra cosa es que lo diga bien. Claro. Pero en todo caso, muchas veces hay libros a los que le sobran muchas páginas, nos cuentan demasiadas cosas y, no sé, dónde hizo el bachillerato, cómo se llamaba su tía Manuela o cuánto le costaron a su abuela los primeros culottes. A mí, saber si Cervantes era sobrino o no sé quién, o si Velázquez cobró
20 reales de vellón o 50 ducados, me trae sin cuidado. Lo que importa, ¿cuántas lanzas tiene el cuadro de las lanzas? Eso no tiene importancia. Lo que Bueno, importa, pero a veces es importante insertarlo en un... bien, pero de todas maneras, lo que importante es que él refleja esa enorme cortesía de Ambrosio de Spínola, dándole el brazo, y no viendo al enemigo, sino viendo al adversario derrotado con un abrazo de cortesía. Eso es una lección de humanidad que ojalá lo hubiéramos visto. Pues eso es la pintura. Vaya pasión, que como ven, la pasión al hablar también está desplegada en todos los libros que has escrito, que son muchísimos. Háblanos de ese diccionario crítico que recoge nada más y nada menos que la autoría de unos 500 artistas, pues, y muchos desconocidos. Ese es el empeño, digamos, de mi vida. Quería hacer, digamos, el libro que no hay. Y como en otras regiones de España sí lo hay, en cierto modo fue un intento. La parte gallega del diccionario de pintores y escultores del siglo XX, que son 15 tomazos inmensos, no todo, alguna cosa lo hicieron en Madrid, pero vamos, yo hice unas 500 entradas aproximadamente para ese diccionario. Entonces me di cuenta que era un libro que no hay y que valía la pena, un libro de consulta. Entonces investigué todo lo que pude, me valí de 1000 recursos y documentos y efectivamente llegué a datar desde el maestro Mateo hasta artistas muy jóvenes, Álvaro Negro, por ejemplo. Pues hay unos 500 aproximadamente. ¿Y hay alguno muy desconocido? Pues muy desconocido, por ejemplo, pues Álvarez, por ejemplo, un pintor que vivió en Sudamérica mucho tiempo, que nuestros padres, y yo no soy ningún niño, recordarán los cuentos de Calleja, las portadas las hacía él, por ejemplo. Dibujantes conocidísimos que recorrieron el mundo entero y que en Galicia tienen muy poca proyección. Por ejemplo, Federico Rivas empieza a hablarse de él ahora, pero no se le conocía apenas. Y nadie sabe, por ejemplo, que Federico Rivas y don Ramón del Valle Inclán colaboraron en publicidad. Curiosamente, Federico Rivas hacía el dibujo de una preciosidad, como una especie de príncipe romántico, con una dama con muchas gasas y una cosa medio oriental, y el jabón se llamaba Jabón de los Príncipes del Congo. Y entonces don Ramón hizo el ripio, y tenía que usar una palabra que rimara con Congo, y encontró un pueblo de la provincia de Asturias, y dice, desde la China al Japón, desde Toledo al Busdongo, no hay jabón como el jabón de los príncipes del Congo. ¡Qué precioso! Ya te falta valor para... Pues esto lo hacían juntos. Y bueno, sí, me parece que es curioso que dos gallegos, por circunstancias, uno porque era el dibujante de la publicidad de la Casa Gal, sí, y otro porque estaba sin un duro y necesitaba ganarse la vida con lo que le encargaran, un genio llamado Valle Inclán, quizá el talento más grande que da la literatura española en el siglo XX, no la gallega, la española en general, en el siglo XX. Y un dibujante publicitario se juntan para hacer un anuncio de un jabón que ya no existe. ¿Cómo valoras, Francisco, el renacimiento de la pintura en los últimos años? Yo lo veo bien y no tan bien. Vamos a ver, lo que hay es una eclosión enorme de artistas jóvenes, pero un poco también la facilidad de pensar que con 4 brochazos se hace ese mal llamado arte abstracto, que no está abstracto, simplemente es informalista, que pintar es mucho más difícil de lo que parece y que no saber pintar termina siendo mal pintor. Entonces, el oficio hay que aprenderlo desde abajo. Para desdibujar hay que dibujar. Para hacer mala caligrafía o una caligrafía personal hay que empezar haciendo la O con un canuto, como hacíamos antiguamente en las escuelas. Sí. Primero sobre 2 rayas para no perdernos, luego sobre una sola raya para no torcernos y luego ya nuestra propia escritura. Hay apoyo, no demasiado, pero sí suficiente para que, vamos a ver, si hubiera el apoyo que tienen los artistas, con becas, con los artistas plásticos, lo tuviera, por ejemplo, la gente de pluma, habría más literatura en Galicia. Ahora, claro, y el apoyo que tuvieron, no hemos hablado antes, pero Colmeiro, Souto, Arturo Souto, Laseiro, todos con las becas que concedía la Diputación. Esa fue una labor fundamental. 3.000 pesetas en aquellos años era muchísimo. Era una beca digna, tirando, vamos, a modesta, ¿verdad? Que por cierto a veces tardaban muchísimo en pagar. A veces los pobres tenían que pasar no porque no les pagaran, sino pagaban, la administración siempre ha sido lenta, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, hay artistas que no hubieran sido nada, no hubieran salido, rompe concretamente con el regionalismo folclórico y abren los ojos. Es decir, recordemos que en esos años 20 y tantos, 30, ya han pasado prácticamente todos los ismos. Que Las señoritas de Aviñón, cuadro que por cierto está menos bien pintado de lo que la gente cree, pero que es histórico, claro, es de 1908. Y claro, cuando esta gente salen de Galicia a París en un poco tiempo, todos ellos ya han pasado todo el impresionismo, el posimpresionismo, el dadaísmo, el fauvismo, el cubismo, ya han pasado. Y ellos de repente se encuentran con la enorme sorpresa de abrir los ojos a un mundo. El manifiesto de los ibéricos, que es del año 31,
Lo firman, por cierto, dos gallegos, Arturo Souto, uno de ellos, y el otro era un vigués, muy poco conocido, Frau. Rompen con todo lo que había en aquel momento la pintura adocenada española, que hacían con toda su dignidad de buen oficio, los pintores, por ejemplo, como Benedito, como Julio Moisés, la Academia. Aquello con lo que rompe Dalí, se los insulta también, y se va del... Entonces era necesario abrir los ojos, los abrieron. Efectivamente, sin esas becas, la pintura gallega probablemente hubiera tardado, o no hubiera salido del folclorismo, hubiera tardado otros 30 años más. Y si no se hubiera movido tanto Arturo Souto, no hubiera llegado a la consideración social a nivel internacional que tuvo. Yo creo que, vamos a ver, el moverse por el mundo, su vida un poco azacaneada, un poco forzada también, porque parte lo hizo porque quiso, y parte porque las circunstancias lo obligaron. El evidente no se fue al exilio por gusto, se fue porque si se queda aquí, como tantos, ¿verdad? Pues porque el señor del Ferrol tenía una pasión enorme por café, mucho café. Pues que era lo que le decía cuando firmaba las penas de muerte. Pues evidentemente hubiera sido otro, pero sí, digamos que le añadió un poco el conocimiento internacional. Expuso en Nueva York, expuso en Filadelfia, en Chicago, pero la categoría de artista la llevaba ya de aquí. Cuando llegó no ha hecho más que continuar una obra con ligeras innovaciones, pero el artista, que además no era viejo, pensamos que él llega a México recién terminada la guerra y tenía 38 años. Y se murió temprano, para 62 años. Entonces, claro, ya a los 32, pero claro, Giorgione murió mucho más joven y ya estaba hecho. Y Rafael a los 37 dejó una obra impresionante. Y Picasso a los 14 pintaba como Dios bendito. Sí. No nos queda tiempo. Nos gustaría que trabajando con tantos artistas, glosando y escribiendo crónicas de otros, ya no sé ni cuántos son, nos gustaría que nos contases una anécdota con María Antonia Dans o con alguno de los estudiados por ti. Pues vamos a ver, hay una preciosa, por ejemplo, de Pousa. Con Xavier Pousa. De Pousa, con Xavier Pousa, que es preciosa. Había un médico en Vigo que presumía de coleccionista. Mire, señor Pousa, soy o doctor fulano de tal y tal, yo soy coleccionista, ¿puedo ir a su...? Sí, venga por aquí. Enseña los cuadros, uno, otro, tal. Después de 2 horas dando la lata, claro, no me decido porque mire que voy a comprar solo un, ¿sabe? Bueno, no importa. 2 meses después le vuelve a llamar. Mire que soy el doctor fulano de tal, que quiero volver a ver su obra, porque fíjese, en mi colección hay cuadros de Laseiro, de Colmeiro, de no sé quién y tal cual. Y también otras 2 horas y al final aparta 2, bueno, ténganmelos ahí un tiempo, porque solo voy a comprar uno. Y Pousa, un poco molesto, sale de su casa y se va al Café Goya, que había entonces en Vigo, y se encuentra con Laseiro. Hombre, Laseiro, estuvo una niña a casa del doctor fulano. ¿Qué tal comprador ahí? Me contaba Pousa, se me quedó mirando y dice, pero lento. Bueno, ¿un libro que recomendarías a un buen amigo? Si es de arte, todavía las 3 horas en el Museo del Prado de Nugeridors. Para que aprenda, si es posible, él por sí mismo, a saber por qué dice que Velázquez era un caballero, pero que a Van Dyck había que pagarle un plus de caballo. ¿Una obra fundamental de la historia del arte? Pues vamos a ver, quizá el libro de Borringer, la famosa, el libro del barroco de Borringer, o a lo mejor quizá la tesis de figuración y abstracción del alemán. Bueno, pero ahora estamos con una obra puntual que te llevarías a tu casa. Pintura. Pintura, una obra. De libros ya nos llega el primero. Yo me llevaría una maravilla que vi en el Museo de Washington, que es un Vermeer. Es una joven con una toca gris, como si fuera una monjita, una novicia, que tiene una balanza en la mano y está pesando un poco de oro. Yo no pude evitarlo, y perdón por la grosería, cuando lo dije, ¡hostia, qué maravilla! La maravilla ha sido tenerte con nosotros, un lujazo. Podríamos estar horas y horas hablando con Francisco Pablos. Muchas gracias. Gracias. Todo un personaje académico, culto, como han podido ver, gran estudioso de la pintura del siglo XIX y XX y especialista en la figura de Arturo Souto. Este emblemático del vanguardismo histórico gallego que se desarrollaba fundamentalmente toda su obra en los años 20 y 30 del siglo XX. No se pierdan la cita de la Galería José Lorenzo, que está a punto de terminar, pero en la propia colección siguen. Y no pierdan de leer el último número de la revista Gallego. Seguimos hablando de arte. Hasta la próxima semana y saben que pueden continuar con nosotros en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez.